Tratado sobre la obra de Immanuel Kant y sus ideas filosóficas, Introducción. Immanuel Kant, nacido en 1724 en Königsberg, Prusia, es uno de los filósofos más influyentes de la era moderna. Su obra abarca una amplia gama de temas, desde epistemología y metafísica hasta ética, política, derecho, ciencia y teología. Entre sus numerosas contribuciones, Crítica de la razón pura se destaca como su trabajo más significativo y transformador, revolucionando la filosofía moderna y marcando un punto de inflexión en el pensamiento occidental. Crítica de la razón pura, contexto y objetivo. Kant publicó Crítica de la razón pura en 1781, con una segunda edición revisada en 1787. La obra busca responder a preguntas fundamentales sobre la naturaleza y los límites del conocimiento humano. Kant se propone superar el conflicto entre racionalismo y empirismo, proponiendo una nueva forma de entender cómo los seres humanos perciben y conocen el mundo. La revolución copernicana en filosofía. Una de las ideas centrales de Kant es su revolución copernicana en filosofía. Al igual que Copérnico sugirió que los planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra, Kant argumenta que no es nuestra percepción la que se ajusta al mundo, sino que el mundo se ajusta a nuestras formas de percepción. Es decir, los objetos deben conformarse a nuestras capacidades cognitivas, no al revés. Estética trascendental. En la estética trascendental, Kant examina las formas a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo. Argumenta que estos no son características del mundo externo, sino formas en que los humanos percibimos el mundo. Según Kant, todo conocimiento empírico comienza con nuestra experiencia sensible, pero esta experiencia está mediada por las estructuras a priori de espacio y tiempo. Analítica trascendental. La analítica trascendental aborda el entendimiento y los conceptos a priori que estructuran nuestra experiencia. Kant introduce las categorías del entendimiento, tales como causalidad y sustancia, que son necesarias para organizar nuestras percepciones en conocimiento coherente. Estas categorías no derivan de la experiencia, sino que son condiciones necesarias para que la experiencia sea posible. Dialéctica trascendental. En la dialéctica trascendental, Kant explora los límites del conocimiento humano y critica los intentos de la razón pura para conocer lo incondicionado, Dios, el alma y el cosmos en su totalidad. Sostiene que estos conceptos, aunque necesarios para la razón, no pueden ser conocidos empíricamente. Esta parte de la obra es crucial en su crítica a la metafísica tradicional. El fenómeno y el noúmeno. Kant introduce una distinción fundamental entre fenómeno y noúmeno. Los fenómenos son los objetos tal como los percibimos, mediado por nuestras formas de conocimiento. Los noúmenos, en cambio, son las cosas en sí mismas, que existen independientemente de nuestra percepción y conocimiento. Según Kant, solo podemos conocer los fenómenos, no los noúmenos. Ética. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. En su obra, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785, Kant presenta su ética deontológica basada en el concepto de deber y el imperativo categórico. Esta ética se contrapone a las éticas teleológicas, que fundamentan la moralidad en la consecución de fines o bienes. El imperativo categórico. El imperativo categórico es el principio fundamental de la moralidad kantiana. Se expresa en varias formulaciones, siendo las más conocidas: universalización, obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal. Humanidad como fin en sí misma, obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio. Autonomía, obra de tal modo que tu voluntad pueda considerar su máxima como una legislación universal. Autonomía y libertad. Kant sostiene que la moralidad se basa en la autonomía de la voluntad. La verdadera libertad, según Kant, no es la libertad de hacer lo que uno quiere, sino la libertad de actuar de acuerdo con la ley moral que uno se ha dado a sí mismo. Esta concepción de la autonomía es central en su filosofía moral. Ética y racionalidad. Para Kant, la moralidad está indisolublemente ligada a la racionalidad.
La capacidad de reconocer y actuar según principios morales es una expresión de la racionalidad humana. En este sentido, la moralidad no es contingente, sino necesaria y universal. Política y Derecho, la paz perpetua. En su ensayo, La paz perpetua 1795, Kant desarrolla su visión de un orden político basado en principios republicanos y en el derecho internacional. Propone una federación de estados libres que cooperen para asegurar la paz y prevenir la guerra. El derecho y la moral. Kant distingue entre derecho Recht y moral Moralité. El derecho se refiere a las leyes externas que regulan las acciones humanas para asegurar la convivencia pacífica. La moral, en cambio, se refiere a los principios internos que guían la conducta de los individuos. Aunque están relacionadas, Kant insiste en que las leyes morales no pueden ser impuestas externamente. Teoría del Estado. Kant aboga por un Estado republicano basado en principios de libertad, igualdad y autonomía. Sostiene que el gobierno debe ser representativo y que los ciudadanos deben tener derechos fundamentales garantizados. La coacción legítima del Estado se basa en la idea de un contrato social en el que los ciudadanos acuerdan obedecer las leyes que ellos mismos han creado. Cosmopolitismo. Kant también es conocido por su idea de cosmopolitismo, que sugiere que todos los seres humanos forman parte de una comunidad global y que tienen deberes no solo hacia su propio Estado, sino hacia la humanidad en su conjunto. Esta idea subraya la necesidad de un derecho cosmopolita y una ética global. Ciencia metafísica de la naturaleza. Kant aborda la ciencia en su obra Metafísica de la naturaleza 1786. Aquí, intenta mostrar cómo los principios metafísicos subyacentes son aplicables a la ciencia natural. Propone una metodología que combina la observación empírica con principios a priori, fundamentando la ciencia en una estructura racional. Naturaleza y libertad en la crítica de la razón pura. Kant distingue entre el mundo natural, gobernado por leyes causales, y el mundo moral, gobernado por leyes de la libertad. Esta dualidad refleja su intento de reconciliar la ciencia moderna con la moralidad y la libertad humana. La naturaleza es el dominio de la necesidad, mientras que la moralidad es el dominio de la libertad. Teoría del conocimiento científico. Kant sostiene que la ciencia es posible porque nuestras facultades cognitivas estructuran la experiencia de una manera que es compatible con las leyes de la naturaleza. La ciencia descubre las leyes que ya están implícitas en la estructura de la experiencia humana. Este enfoque trascendental permite a Kant explicar cómo es posible el conocimiento científico universal y necesario. Crítica a la metafísica de la ciencia. Kant critica las pretensiones de la metafísica tradicional de conocer el mundo más allá de la experiencia posible. En lugar de especular sobre el mundo en sí, la ciencia debe limitarse a estudiar los fenómenos. Esta crítica tiene implicaciones profundas para la filosofía de la ciencia, ya que establece límites claros a lo que puede ser conocido científicamente. Teología. Dios en la crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura, Kant argumenta que la existencia de Dios no puede ser demostrada ni refutada mediante la razón pura. Los argumentos tradicionales a favor de la existencia de Dios, como el ontológico, el cosmológico y el teleológico, son, según Kant, incapaces de proporcionar conocimiento cierto. Sin embargo, la idea de Dios es una necesidad práctica de la razón. Fe y razón. Kant distingue entre la fe racional y el conocimiento. Aunque la existencia de Dios no puede ser conocida racionalmente, la fe en Dios es una postulación de la razón práctica. Esto significa que, desde el punto de vista moral, debemos actuar como si Dios existiera. Esta fe racional no se basa en pruebas empíricas, sino en la necesidad moral de creer en un orden moral del mundo. Religión dentro de los límites de la razón. En su obra La religión dentro de los límites de la mera razón 1793, Kant explora la relación entre religión y moralidad. Sostiene que la verdadera religión se basa en la moralidad, y que las prácticas religiosas deben ser juzgadas por su contribución a la moralidad humana. Kant rechaza el dogmatismo y el ritualismo en favor de una religión racional que promueva la virtud moral. Ética y teología. Kant propone que la moralidad debe ser independiente de la teología. Las leyes morales no derivan de la voluntad divina, sino de la razón humana.
Sin embargo, postula la existencia de Dios y la inmortalidad del alma como necesarias para garantizar la justicia moral y la felicidad en el más allá. Estas ideas teológicas son postulados de la razón práctica, necesarios para completar el sistema moral kantiano. Conclusión: la obra de Immanuel Kant ha dejado una marca indeleble en la filosofía moderna y continúa siendo objeto de estudio y debate. Su crítica de la razón pura establece un nuevo paradigma en la epistemología y la metafísica, al tiempo que su ética deontológica, basada en el imperativo categórico, ha influido profundamente en la moralidad moderna. Kant también hizo contribuciones significativas a la filosofía política, el derecho, la ciencia y la teología, abordando cada área con una profundidad y rigor que han asegurado su lugar como uno de los pensadores más importantes de la historia. Kant nos desafía a considerar los límites de nuestro conocimiento y a reconocer la autonomía de la razón práctica en la moralidad. Su visión de una paz perpetua, basada en principios republicanos y cosmopolitas, sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. En resumen, Kant no solo transformó la filosofía de su tiempo, sino que también proporcionó herramientas intelectuales que continúan moldeando nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos.